Comenzaremos esta presentación el 4 de noviembre de 1895 cuando tres equipos, Pachuca Cricket Club, Velasco Cricket Club y el Pachuca Fútbol Club, se fusionaron para dar creación al Pachuca Athletic Club, con una clara influencia inglesa por todos los obreros mineros provenientes de aquel país. En una reunión celebrada en la hacienda La Luz de la ciudad de Pachuca, el Congreso de Hidalgo declaró a Pachuca como la cuna del fútbol mexicano. En 1898, en la ciudad de Orizaba, estado de Veracruz, se funda el Orizaba Athletic Club, pero sería hasta 1901 cuando se organiza el equipo de fútbol, a cargo de Duncan McComish, un hilandero escocés radicado en aquella ciudad. Al poco tiempo, en la capital de la República cobraron vida el México Cricket Club en 1901, Reforma Athletic Club en 1902 y el British Club en el mismo año. Ambos integrados exclusivamente por ingleses en 1906, nació en Guadalajara el Club Deportivo Guadalajara, por iniciativa del belga Edgar Everett. El 19 de julio de 1902 se constituyó la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association, con 5 equipos: Orizaba Athletic Club, Pachuca Athletic Club, Reforma Athletic Club, México Cricket Club y British Club. El torneo comenzó el 19 de octubre y constó de una sola vuelta, terminando con todo éxito la primera competencia formal con el título de Orizaba Athletic Club. Así, Orizaba es considerado el primer campeón de fútbol que tuvo México. En la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association dominaron la primera parte del siglo los clubes conformados en su mayoría por jugadores españoles e ingleses, sobresaliendo la España con 11 títulos y el Reforma con 6. Quienes más impulso dieron al fútbol en México fueron Percy C. Clifford y Robert J. Blackmore. Este trajo las normas de juego y los primeros balones reglamentarios. El inglés Alfred Kraul, que desde 1908 jugó en Pachuca, tuvo también bastante influencia en este deporte a través del primer decenio del siglo XX, mientras el porfiriato vivía su ocaso. Los encuentros de balompié celebrados en la Ciudad de México se realizaban los domingos por la tarde y constaban de 2 tiempos de 35 minutos cada uno. En 1908 aparecieron los primeros jugadores mexicanos, David Islas y Jorge Gómez de Parada, el primero con el Pachuca y el segundo con el Reforma. En 1910 se funda el Club de Fútbol México, el primer equipo de fútbol formado por mexicanos encabezados por Alfredo Cuellar, Jorge Gómez de Parada y Alberto Sierra. El Club América, fundado con la unión de dos colegios maristas en 1916, fue el primer equipo de importancia en la capital integrado por mexicanos y lograría ganar 4 campeonatos consecutivos entre 1924 y 1928. En el año de 1919 se produjo una decisión en la Liga Mexicana, poco antes del inicio de la temporada. Los clubes España y España de Veracruz, solidarizados con la expulsión del club Tigres, se retiraron de la liga y fundaron el 9 de febrero su propio circuito denominado Liga Nacional. El poder e influencia del cuadro hispano era tal que la prensa de la época optaba por cubrir sus espacios deportivos con dichos encuentros. La injerencia de la España sobre los medios propició que pocas noticias se publicaran sobre la Liga Mexicana, de la cual únicamente se sabe que el Pachuca se alzó con el trofeo y que la Copa Tower fue suspendida antes de su finalización. La separación de ambas ligas se concretó en la temporada 1920-21. Disputó su primer encuentro el 9 de diciembre de 1923 la selección mexicana de fútbol. Ha participado en la Copa Mundial de Fútbol en 15 ocasiones, obteniendo resultados notorios en las competiciones que disputó como local en 1970 y 1986, donde alcanzó la instancia de los cuartos de final y concluyó en el sexto lugar de ambos torneos. Con la fundación en 1927 de la Federación Mexicana de Fútbol, se dio una tercera donación de un trofeo en 1932, por lo que el torneo pasó a llamarse Copa México. Esta surgió gracias al apoyo recibido por el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas. La primera Copa México la ganó el club Necaxa. Durante el torneo los equipos tenían la obligación de debutar a nuevos elementos y árbitros. La segunda década del fútbol mexicano organizado fue fundamental para su crecimiento y desarrollo, aunque en los años 1930 la selección mexicana no se clasificó a ninguna Copa del Mundo. La visita de muchos clubes extranjeros y la incorporación de jugadores foráneos incrementó el nivel de calidad y consecuentemente aumentó el interés de los aficionados.
En la temporada 1938-39 se presentó la inclusión de un equipo extranjero cuando llegó al país la selección vasca. En 1937, durante la Guerra Civil Española, el primer presidente del gobierno vasco, José Antonio Aguirre, que había sido jugador del Athletic Club, organizó una selección llamada Euskadi, con el fin de lograr fondos en el extranjero para la guerra civil que se desarrollaba en su país. Los vascos, que jugaron bajo el nombre de Club Deportivo Euskadi, desarrollaron una férrea competencia contra los ya tradicionales cuadros de base española, España y Asturias, y a pesar de ganar 13 de los 17 partidos que disputaron, quedaron como subcampeones. Debajo del cuadro austriano, al final de la temporada, el equipo se disolvió y sus jugadores pasaron a integrar las escuadras de la Liga Mayor u otras ligas latinoamericanas. Lo que ocurrió aquel año de 1943 no fue en realidad una fusión de las ligas más importantes del país, sino una inclusión de clubes de otros circuitos del seno de la Liga Mayor, la única afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol. De los 8 equipos contendientes del campeonato de 1942-43, 6 permanecían en el circuito: América, Atlante, Marte, Asturias, España y Moctezuma de Orizaba. El aumento en el número de equipos en primera división, así como la creciente popularidad de este deporte, permitió el nacimiento de la segunda división en la temporada 1950-51, la tercera división en 1967-68. Años más tarde surgió la primera división A, en 1994-95, los torneos de fuerzas básicas e incluso una Superliga femenil. Del 26 de febrero al 17 de marzo de 1956 se llevó a cabo en México el segundo Campeonato Panamericano de Fútbol. Era el primer torneo internacional oficial de magnitud importante que organizaría el país. Previamente había sido sede de la Copa NAFC 1949. El primer partido en disputa sería México contra Costa Rica. También participaron Brasil, Argentina, Perú y Chile. Desde entonces, México ha sido sede de todos los torneos oficiales de selecciones nacionales que organiza la FIFA. En 1962, un año después de la fundación de la CONCACAF, los clubes mexicanos, iniciando con el Guadalajara, comenzaron su participación en la recién creada Copa de Campeones de la CONCACAF, torneo que han dominado ampliamente al coronarse en 31 de 48 ediciones, siendo los más exitosos Cruz Azul y América con 6 títulos. Como campeones de CONCACAF, América y Pumas del UNAM enfrentaron a los campeones de la Copa Libertadores de América y ganaron la Copa Interamericana, el primero en 1978 ante Boca Juniors y 1991 a Olimpia, en tanto que el segundo lo hizo en 1980 al vencer a Nacional. Dicho torneo, que enfrentaba a los campeones de CONCACAF y CONMEBOL, nació en 1968. Sedes: Estadio Azteca, Ciudad de México, capacidad para 107.247 espectadores. Estadio Jalisco, Guadalajara, capacidad para 71.000 espectadores. Estadio Cuauhtémoc, Puebla, capacidad para 36.000 espectadores. Estadio León, Nou Camp, León, capacidad para 30.000 espectadores. Estadio Nemesio 10, La Bombonera, Toluca, capacidad para 30.000 espectadores. Cuartos de final: México contra Italia, Unión Soviética contra Uruguay, Brasil contra Perú, Inglaterra contra la Alemania Federal. En las semifinales, Uruguay contra Brasil, Alemania Federal contra Italia. La final se disputó entre Brasil e Italia, en donde quedó campeón la verde amarela. El 19 de septiembre de 1985, México tuvo un amanecer tristemente histórico. Un sismo de 8.1 grados dejó al menos 10.000 muertos y casi 3.000 inmuebles dañados en la ciudad. El deporte no fue inmune a las consecuencias, mas cuando la ciudad destruida se preparaba para recibir la Copa del Mundo 8 meses después. La FIFA realizó una reunión de urgencia en Río de Janeiro con la presencia de su presidente, João Havelange, y al término de la reunión, Avilio Almeida, del Comité Organizador de México del 86, declaró que no se puede cambiar de sede cuando faltan 9 meses para el inicio porque todo está preparado para recibir a los equipos y al turismo.
escribió la agencia EFE el mismo día de la tragedia. Finalmente se lleva a cabo la Copa en México. Por poco fue la afición mexicana y no la alemana la que sonrió ante el torneo. No sin antes dejarle en la inauguración una rechifla histórica al entonces presidente Miguel de la Madrid, a quien se le criticó la tardanza para pedir ayuda al extranjero, pues se creía que así actuó para evitar que las alarmas de la FIFA fueran mayores. La década de los 90 es una década muy significativa. En la campaña 91-92 se implanta el porcentaje para definir al equipo que desciende, medida que fue tomada en la etapa de José Antonio García, Emilio Maurer y Francisco Ibarra García de Quevedo en la FMF. A mediados de 1996, temporada 96-97, cambian los torneos largos a dos cortos, al estilo del fútbol argentino, con igual número de liguillas. Los torneos empezaron llamándose de verano y de invierno, pero a partir de 2002 se les conoció como clausura y apertura. En la temporada 91-92 surgió el repechaje,